Cada vez las noticias que se dan son más fuertes. Acompáñame a ver el arsenal que encontraron en la casa de un cubano. Pero antes te voy a mostrar un video de un delincuente que capturaron en la calle. Por supuesto, el pueblo capturó en la calle. Después llegó la policía, claramente. Prepárense para el lenguaje de adultos y, bueno, hoy no hay violencia. Te voy a meter la mano en el culo. Te voy a meter la pierna completa. Sale la jugada más pico. Yo no voy a ni correr bombando en tría. Claro, lo pasó. Lo pasó. Moto Suzuki, moto de policía. Todo el mundo grabando. El otro día salió también en las redes sociales un video de una muchacha que se metió a robar en la casa de una anciana y decía: no me graben, no me graben. Ya el video ha recorrido todas las redes sociales. Yo no lo he puesto, de milagro no lo he puesto, pero todo el mundo debería ver estas caras. No sé cómo funciona en otros países, pero en Estados Unidos al menos tengo entendido que el récord criminal de las personas hasta cierto punto es público. Bueno, si estoy equivocado, ustedes corríjanme. No sé en otros países cómo funcione. En Cuba no. En Cuba usted puede estar al lado de un delincuente o tener un conocido que es un delincuente o un violador o un ladrón o un asesino que usted conoce, pero usted ni lo sabe. No hay manera de saberlo. Vamos a seguir viendo esto. A ver, esto aquí es en vivo. A la Nuri. ¡Silencio! ¡Está llamando! Estamos viendo. Ay, chicos, la gente se pasa. Sí. Esto aquí es en vivo, aquí en La Habana. En vivo, como se pone la Final. A la Rona, tú no tienes que estar. Ahí lo tienen. Lo cogieron robando. Pues hoy en día al que cojan robando en la calle, primeramente le van a dar tremenda mano de golpe. Vamos a empezar por ahí. Y es lo que se merece la persona que le intenta quitar a otro el esfuerzo de su trabajo, el sudor de su trabajo. Es lo que se merece. Que le entren a garnatón en la calle. Y perdonen estas palabras, pero bueno, me parece que es lo que se merece. Lo otro es que hoy todo el mundo tiene una cámara. Todo el mundo tiene un teléfono y todos los teléfonos tienen una cámara y rápidamente eso se riega como pólvora por las redes sociales. Así que a día de hoy, todo el que se dedique a robar, es muy probable, hay un 95% de probabilidades de que se vuelva famoso en redes sociales. Vamos al pollo del arroz con pollo, lo que vieron en el primer minuto de este video, que muchos se asombrarían y muchos pensarían que en Cuba no hay armas en las calles. Pero sí, sí las hay. Arrestan a cubano en La Habana con un arsenal de armas en su vivienda. El operativo ocurrió el pasado 18 de febrero. Un cubano fue arrestado la semana pasada tras un registro en la barriada de Los Pinos, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, en el que las autoridades descubrieron varias armas y municiones en una vivienda.
El operativo policial tuvo lugar el 18 de febrero y corrió a cargo de las Fuerzas de Investigación Criminalística y Trabajo Comunitario bajo la dirección del jefe de sector, según precisó en Facebook el perfil oficialista Javier Gutiérrez, que suele documentar eventos de esta naturaleza. Pues sí, hay muchos perfiles oficialistas que se dedican a mostrar este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de méritos que tiene la policía o las Fuerzas Armadas o etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sea mérito se muestra en estos perfiles. Todo lo que no sea mérito, todo lo que sea demérito, se muestra en otros perfiles. Perfiles que claramente no son del gusto de las autoridades, pero que tan necesarios son para que nosotros nos enteremos de lo que está pasando en Cuba y podamos estar alerta cuando vamos caminando por las calles. ¿Qué encontrarían? La respuesta no tardó en llegar. Al abrir la puerta se dieron cuenta de que su trabajo no era solo un trámite. Estaban ante un arsenal, apuntó Gutiérrez. Los agentes descubrieron una escopeta Perle moderna con mira óptica, una escopeta calibre 22 y más de 150 cartuchos de diferentes calibres. También se encontraron 2 cinturones portacartuchos, uno con 27 balas y otro con 18 vainas, además de varios estuches y pistones de escopeta. Aquí tienen. Hay hasta una tonfa, miren eso, una tonfa. Vayan ustedes a saber de dónde salió todo eso, de dónde salió una tonfa. Y aquí tienen, armas blancas. Es mucho el debate que hay con este tema de portar armas o no. Lo cierto es que cuando a usted se le cuela a alguien en su casa a robar en medio de la noche, si usted no tiene cómo defenderse, la va a pasar muy mal. Algo similar sucede con los taxistas que van al aeropuerto, que van a llevar clientes o van a recoger clientes que son asaltados en la carretera en la noche. Y uno no puede llevar ni siquiera un bate para defenderse. Ni siquiera eso se puede llevar. Esto es un problema. Esto es definitivamente un problema. Yo soy de la opinión que el problema no son las armas, sino el uso que se hace de ellas. Es lo que yo pienso. Ustedes déjenme saber en los comentarios qué creen de esto. Sé que en México ha habido una polémica recientemente con la presidente que le ha pedido al pueblo que entregue las armas y se las está pagando y todo. Y bueno, un suscriptor me estuvo comentando que esta no es primera vez que esto sucede en México, pero nada, yo pienso que eso va a dejar a la gente un tanto indefenso del lado de allá, indefensos ante el narcotráfico y ante cualquier cosa que pueda ocurrir. Déjenme saber ustedes lo que creen, principalmente las personas que son de México, que son los que viven ahí. Voy a estar muy pendiente a los comentarios de este video. El propietario de la vivienda llamado Demis alegó que todo lo que encontraron era parte de su propiedad. Pero la tenencia y portación ilegal de armamento es un delito grave, según la legislación cubana. Las autoridades continúan el proceso investigativo mientras el detenido enfrenta cargos serios. Pues sí, eso es lo que hay. Esto no es primera vez que se encuentra en una casa. Vamos a estar claros de esto. Hay un video que anda circulando por las redes sociales que hasta la prensa independiente se ha hecho eco. Yo se los voy a poner. Yo no garantizo que el video sea real, o sea, real sí es. Lo que no garantizo es que sea en Cuba. No doy fe de ello. Aunque mucha gente sí dicen que fue en Cuba. Dan incluso hasta la dirección. De todas formas, yo lo voy a dejar a consideración de ustedes para que me digan si creen que fue en Cuba o si no creen que haya sido en Cuba. Aquí se los pongo. Mira el bayonetón en la mano. Una bota gris. Como que papito no hizo fuerza ni nacer. Lo matan Sí, para sí, la vida, lo hizo, hacer. se hizo. Sí, pero lo matan a hacer, lo matan, encantar la vida, lo matan a hacer. Se hizo fuerza, pero la fuerza la vas a ver después. Ahora no, en esta parte no hay, pero después se hace fuerza. Pero se ve que el cabeza es el vestido azul. Sí. Me parece que es un 22.
El mismo amigo me está entrando en andar con un rifle asalto, ¿sabes qué cosa? Son 22. Viene ahora con las cámaras y quita las cámaras. Dice que le da una puñalada. Ahí está diciendo que le dé una puñalada. Que cállate, le da una puñalada. Porque que tiene el cuchillo es aquí en la hora. El cuchillo es del lado. Tiene las dos cosas. ¿Una pistola? ¿Oíste? Bien. Aquel de atrás tiene una pistola. ¿Tenía una pistola? ¿Amén? Sí, tiene una pistola. Me la echó en la cintura. ¿En la cintura de la pistola o el cuchillo? No, en esta parte de atrás, si lo tiras ahí vas a ver que tiene Mira. No sé. el abre el candado ahora. Lástima que tú no tengas micrófono cerca. Ah, le mucho la puñalada, el ahí. Venga para la cámara. Directo para la cámara. Chacho. Yo les decía que yo no puedo dar fe de nada. Voy a estar pendiente a sus comentarios. Quizás algunos de ustedes ya hayan visto este video anteriormente o han leído los comentarios en las redes sociales. Algunas personas dicen que este video no es en Cuba. Pero déjenme decirles que con lo que acaban de encontrar aquí, que les he mostrado anteriormente, pues a mí no me extraña nada ya, familia. No me extraña nada. Lo cierto es que en Cuba la violencia se ha incrementado, pero de una manera impresionante. La violencia y el químico. Suerte que las autoridades ya están tomando acción, al menos en eso. Porque es una de las pocas cosas que se podía salvar de nuestro país, la tranquilidad ciudadana. Familia, voy a estar pendiente a sus comentarios, déjenme saber lo que creen. Si este video les pareció interesante, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, principalmente si son de Cuba, para que vean lo que está pasando en nuestro país y puedan estar alertas, que eso es lo más importante. Si no lo has hecho aún, suscríbete para que nuestra familia continúe creciendo y nos vemos muy pronto en este canal.